very serious. Oye, niño, ¿estás perdido? No, estoy esperando a mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Oye, ¿quieres que te lleve la entrada y ahí te esperamos? Es que aquí está muy solo y peligroso. No, yo siempre estoy aquí. Oye, ¿y por qué andas vagando por aquí? Es que mi mamá no me deja ir. ¿Y por qué no te deja ir? Necesito que mi mamá no me llore. ¿Pudiera hacerme el favor de decirle y llevarle estas canicas? ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan en la que los saluda la del Gambis, alias el Gabriel. En la dirección y en la producción de este podcast hoy se encuentra Pinque Mejía, Sergio, Pacman Olivares, y en las redes sociales se encuentra Rositas. Y como cada noche nos acompaña, tenemos un capítulo muy especial, algo diferente pero muy especial. Y está conmigo también mi amigo Oscar Elgreñas, que nos va a hablar un poco de las redes sociales y de nuestro invitado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, un podcast más, una noche más aquí en Tercera Frecuencia. Y primero y antes que nada agradecerle a nuestros suscriptores, como cada noche que están al pendiente de un programa, recordarles que compartan el video, que vayan a YouTube, se suscriban, nos den 5 estrellas en Spotify y que nos escuchen en todas nuestras redes, pues ahora sí que sociales, y que nos vean en todas partes. Y pues bueno, esta noche es un capítulo muy especial, es un capítulo, como tú lo dices, un poco diferente, pero que vamos a tratar de abordar temas bastante interesantes sobre la psicología. Y pues bueno, me gustaría presentar al gran invitado que tenemos esta noche, al buen Javier Rodríguez. Y pues Javier, platícanos a qué te dedicas, cuál es tu rubro, qué es lo que haces y si tienes alguna red social en donde te puedan encontrar. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas noches a los dos, buenas noches a todas las personas que están aquí en producción. Bueno, yo me llamo Javier Rodríguez, yo como ya lo comentaste, soy psicólogo social, tengo una maestría en ciencias. Soy principalmente docente universitario y me dedico a la terapia privada. Soy psicólogo clínico, también tengo la formación. Y este asunto de estos temas de carácter como paranormal es algo que ha llamado mucho a mi atención, pero desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Justo como lo acabas de mencionar. Y bueno, no tengo como tal redes sociales públicas, son redes sociales privadas, pero bueno, si alguien por ahí tiene interés en contactarme, bueno, así me aparece, ¿no? Como Javier Rodríguez López. ¿Cómo se llama? Mi hashtag es JRL299. Okay. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿no? Independientemente de si es Facebook, Twitter, todo eso, JRL299, y se me pueden encontrar ahí, ¿no? Y pues bueno, independientemente de todo esto, Javier, ¿tú qué opinas al respecto de toda esta situación? O platícanos un poquito dentro de tu trabajo, ¿qué opinas acerca de lo que nosotros hacemos en este podcast? Que es prácticamente pues el hecho de dar la oportunidad de que todas estas personas que viven estos eventos que nosotros podemos llamar paranormales, y que de cierta manera abrimos este espacio para que ellos nos cuenten sus historias o platiquen estas situaciones que no son tan comunes y ni tan fáciles de contar. La verdad es que cuesta mucho trabajo el hecho de que, una, te crean de lo que pasa, y dos, pues que lo puedas compartir con cualquier persona, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de este cimiento que podemos decir que es la parte de la experiencia paranormal? Bueno, primero que nada, creo que valdría la pena como plantear la posibilidad de que esto se pueda como dividir o como clasificar en varias posibilidades, ¿no? La primera es la existencia del fenómeno paranormal como tal. Es decir, la existencia física, la existencia o metafísica, como le quieran llamar, de un fenómeno de carácter inexplicable. Eso sería lo que normalmente se entendería como un fenómeno paranormal, ¿no? Uh-huh. La segunda tendría que ver con la experiencia subjetiva de cada individuo, que esto ya no estaría vinculado directamente a la existencia del fenómeno, sino a que cada individuo puede experimentar este tipo de situaciones independientemente de que existan o no. Okay. O sea, en última instancia, todos nosotros podemos tener una experiencia de carácter paranormal sin que ésta sea, digamos, fácticamente paranormal, ¿no? Okay. Mencionábamos por ahí algunos ejemplos, ¿no? Vas por la calle, sientes que te observan y a lo mejor no pasa absolutamente nada, pero tú estás en esa situación, ¿no? Y el tercer punto tendría que ver con algo que, bueno, tal vez ya sea un poco más de carácter polémico, pero tiene que ver con la visión que podríamos llamar de carácter científico, ¿no? Con respecto a las experiencias paranormales, que puede abordar ambas. Es decir, abordar la experiencia paranormal como algo existente, uh-huh, o abordar la experiencia paranormal como un conjunto de experiencias sociales
que tal vez no tengan esa existencia física, pero que sí forman parte de un entramado social. Ok. ¿No? Entonces, la idea que yo tengo es que de ninguna manera podemos como partir de la idea de falsear o afirmar directamente la existencia de lo paranormal, sino que tenemos que, al menos desde mi perspectiva, tendríamos que entender que científicamente hablando hay que ser muy, muy rigurosos con el modo en cómo nos acercamos a este tipo de experiencias. Claro. ¿Sí? Porque si a mí una persona me platica que tuvo una experiencia paranormal, yo no la voy a juzgar de tonta ni de mentirosa, pero tampoco voy a creer, al menos de primer momento, que efectivamente tuvo esa experiencia paranormal. Entonces, al menos de primer momento, mi postura es que esto tenemos que tomarlo como algo que las personas asumen que es real, pero que yo como terapeuta, como psicólogo o incluso como persona, tengo que partir de la hipótesis contraria, ¿no? Que lo más probable es que no haya sido eso. Sí, exactamente. Y de hecho, digo, buscarle algún tipo de explicación al evento. No necesariamente, fíjate. Esta es una parte como muy interesante. En el ámbito en el que yo me muevo, que es en la clínica, si una persona me dice que tuvo contacto con un espíritu, yo tengo que creerle que la persona piensa eso. Es decir, que es algo que la persona genuinamente está abordando como algo verdadero. Claro. Y yo no me voy a poner, al menos en ese campo clínico, yo no me voy a poner a cuestionarle esa creencia, porque yo no sé qué tan importante sea emocionalmente para esa persona sentir que habló con su abuela fallecida o cosas así, ¿me explico? Claro. Entonces yo tengo que partir de la idea de que esta persona genuinamente tiene una experiencia, pero que si la analizo desde una perspectiva más rigurosa en términos del análisis del fenómeno en sí, pues tengo que partir de la hipótesis contraria. Claro. Y es algo que a mucha gente le cuesta como mucho trabajo entender. Tiene conflicto, ¿no? De que no le pueda... Ajá. De que esta persona te está, digamos, diciendo que vio o que platicó y que tú le tengas que dar un tipo de explicación, digamos, más concreta. ¿A eso te refieres? No necesariamente. Mira, si una persona habla de que tuvo una experiencia de carácter paranormal, yo tengo que entender que esa experiencia fue importante para esa persona, ¿sí? Tengo que entender que esa persona realmente lo vivió, realmente así fue como lo experimentó. Pero, como ustedes saben, hay ciertas situaciones específicas que pueden generar que las personas tengan experiencias paranormales que se pueden explicar de forma más convencional. Okay. Por ejemplo, una fiebre no muy alta puede producir alucinaciones, por poner un ejemplo muy simple, y esta persona puede recordar dicha alucinación como algo muy vívido. ¿Sí? Entonces, tal vez para esa persona esta experiencia que tuvo sea emocionalmente muy, muy importante, y yo tengo que respetar eso. Sí, claro. ¿Sí? O sea, es más, creo que cualquiera de nosotros tendría que respetar eso. De hecho, sí, claro. Sí, tendría que respetar eso, pero también tengo que entender que esto no necesariamente me indica a mí la existencia real de dicho fenómeno paranormal. Por eso digo que a los ojos de personas que no tienen formación en ciencias, esto puede parecer como contradictorio. Sí. Pero se trata simplemente como de separar dos perspectivas sobre un fenómeno particular. La perspectiva de quien lo vive y la perspectiva de quien lo estudia. ¿Sí me explico? Sí. Podríamos decir que ese es el modo, ¿no? En cómo lo abordo yo. Y Javier, cuando entramos a la parte donde muchas de las ocasiones estos eventos se repiten constante, y no solamente en una persona, de hecho puede haber, no sé, una persona aquí en México y otra persona, suponiendo en Chile, y tienen como experiencias similares, o vienen esas como situaciones que tú dices, o sea, ya que lo tenga una persona, bueno, pero que ya se venga como repitiendo constantemente, o que de repente sea como algo más colectivo, por así decirlo. ¿Qué podríamos ahí determinar en ese sentido? Que no solamente una persona lo puede vivir, sino que lo pueden vivir 2, 3 o 4 personas, y que a veces hasta es como muy similar esa situación o esa experiencia en particular. Claro, mira, puedo empezar con una analogía que no tiene nada que ver con lo paranormal, ¿no? Claro. Ahorita, bueno, a la fecha de estar grabando este podcast, pues estamos en plena época del Buen Fin aquí en México, que es una campaña publicitaria súper agresiva para que la gente consuma su aguinaldo, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta, pero no es solamente que las personas consumen, sino que además pareciera que se vuelven más tontas de lo que normalmente son.
Sí. Ok, ¿No? sí, 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 ¿no? sí, sí. O sea, puedes ver, por ejemplo, personas que van y compran una televisión así gigantesca de 70 pulgadas para luego salir y darse cuenta que no cabe en el carro, ¿no? Ah, ok, sí, claro. Bueno, ya ¿qué le sé, pasó no, a esta claro. persona? ¿Se volvió tonta o qué? Ajá. La pregunta es, ¿o qué? Porque no son personas tontas, son personas que se dejaron llevar por una especie ahí como de Marketing. pensamiento colectivo, ¿no? Que es algo que se comunica a través de medios digitales y a través del boca en boca, por supuesto. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué una persona en Tamaulipas creería o caería en las ofertas del Buen Fin de la misma forma en como una persona en Oaxaca o en el Distrito Federal o en Guadalajara? No sé si me explico. Sí, O sea, sí. sería una situación análoga. No es exactamente lo mismo, pero es algo análogo. Ujú. En este tipo de situaciones paranormales, lo primero que tendremos que plantearnos es como cuál es la función cultural y social de dichas creencias. Vale. Por ejemplo, en América Latina tenemos, en general, ¿no? Desde México hasta Chile Sí, y Argentina, sí. tenemos como ciertos mitos y leyendas comunes. Sí, muy ¿no? parecidas. Por ejemplo, la Llorona Claro. es una creencia que te la encuentras en toda América Toda Latina, ¿no? Sí, con diferente nombre, pero es diferentes el variaciones, mismo tipo. Ajá. pero se trata siempre como de un tropo que le llaman, ¿no? Como de un tropo es como una historia cristalizada, una historia que ok. se repite en muchas situaciones, ¿no? Y la podemos encontrar en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, etcétera, etcétera. Y la función cultural de este tipo de mitos es muy interesante. Si nosotros observamos, estamos hablando ahorita en este momento como de estas situaciones muy particulares, Sí, ¿no? claro. Leyendas Sí, como sí, la sí. Llorona, Ajá, la exacto. Nahuala, ese tipo Ándale, de cosas, ajá. ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero hay un elemento común. Hay una ruptura de un orden moral, una mujer que mata a sus hijos, y este tipo de experiencias solamente las viven personas que han desobedecido una regla moral previa. Es decir, están donde no deberían estar, están Ujú. haciendo algo que no deberían hacer, Ujú. o están pensando algo que no deberían pensar. Este tipo de mitos tienen una función cultural bien interesante, marcan límites de conducta comunes. Ok. Por ejemplo, bueno, ya no tan amplio, si nosotros nos vamos a las escuelas, ya ven que todas las escuelas se fundaron sobre panteones. Claro, sí, lagos, ríos Y y se cosas así, aparece ¿no? un Se niño. Y se aparece un niño. niño. Pero si se fijan, el niño no se aparece en cualquier lado, se aparece en los baños y en la hora de Ah, clases. no, claro, sí, donde se pueda ver, ¿no? Exacto. Es decir, donde la gente tiene prohibido estar. O sea, estos mitos tienen una función muy interesante. A nivel cultural tienen la función de marcar límites a la conducta de las personas. Y si piensan ustedes un poquito todas estas leyendas, Claro. de que el diablo en el monte, todo Sí, ese sí, tipo que de todos cosas. nuestros abuelitos se pelearon con el Exacto. diablo, ¿no? Ajá. Claro. Que no le Si lo tenían piensan miedo. un poco, todas las personas que dicen que vivieron esa experiencia, por supuesto la vivieron. Pero la vivieron en el momento en que estaban donde no debían estar, Y haciendo cuando cosas. no debían estar, o haciendo cosas que no debían estar haciendo. Ok. ¿Sí? Sí. Hay, por ejemplo, un mito, yo creo que lo hemos escuchado. Este no es paranormal, es una leyenda Sí, urbana, ¿no? ok. No sé si han escuchado el mito de estas personas que usan rastas y que cuando se las fueron a quitar tenían un nido de arañas. Ay. Ah, sí, ¿no? claro. Bueno, esa es una leyenda urbana que se puede arrastrar incluso hasta los años 60, cuando se puso de moda el peinado en forma de panal de abeja. Sí, Que se como usaban afro. No un afro, que es así una especie como de panalito de abeja que se hacían las mujeres. Ah, ya, sí. Sí. Y todo parecía indicar que se trataba de una forma de castigo a aquellas mujeres que se atrevían a romper la moral de la época, porque esos peinados eran considerados como ¿cómo decirlo? Como fuera de lo normal, fuera de lo esperado socialmente para una mujer. O sea, es bastante frecuente, si observamos este tipo de leyendas, que la característica esencial es que marcan un límite de conducta moral para las personas. Y en América Latina compartimos muchos de estos parámetros morales de comportamiento. Y podríamos decir también que el modo en cómo se comunican este tipo de cosas va tanto en el boca en boca como en el folclore general de los pueblos, porque no es algo que la gente le diga a su vecino, no, es algo que todos conocemos. Esa es la característica esencial de la cultura. No necesitamos comunicarla directamente. Es más, ni siquiera necesitamos estar conscientes de que estamos comunicando, ni siquiera necesitamos estar conscientes de que estamos comunicando algo para comunicarlo.
Okay. Sí, y ahí, digo, a mí este ejemplo de las escuelas se me hace maravilloso, ¿no? Todas las escuelas están fundadas sobre panteones, sobre cárceles o manicomios. Sí. En todas se aparece un niño en el baño Sí. y el niño se aparece justo cuando no tienes que estar en el baño. Claro. Hasta ahorita yo no he sabido que se aparezca el niño En el o la recreo. viejita, en el recreo. recreo, ¿no? No se aparecen. O por ejemplo, si se fijan, siempre lo que se aparece es, por ejemplo, una población vulnerable. Una anciana, un niño. Sí. Nunca se da el caso de que se aparezca un vato bien mamado, ¿no? O sea, o Pues, alguna situación de una sí, nada población más- no vulnerable. Creo ¿no? que nada más al Pinque, ¿no? Ajá. Sí, Creo que nada más Sí, al Pinque. tenía cara de De bebé bebé. recién Sí, nacido. sí, Ah, mira. pero sí Hay tienes diferencia. razón, exactamente. Y hasta cierto punto creo que es tal vez una justificación de lo que se hace, ¿no? De lo que estamos, como tú dices, tal vez el hecho de que están haciendo algo o en el momento en el que no tienen que estar ahí y a veces eso puede ser hasta una justificación del evento, ¿no? En el que estaban. Exacto. Decir, ¿sabes qué? Ujú. Vi esto o me pasó esto en este momento. Digamos, es una forma como de pagar el castigo por haber transgredido una norma social. Ya. Es ese contacto con el miedo, con el terror, con esa cosa horrible que no debiste haber hecho, pero la hiciste y tu castigo es haber tenido contacto ahí con algo que no es de este mundo, ¿no? O sea, Exacto. y precisamente esta es una metáfora bien interesante. Cuando decimos no es de este mundo, lo decimos tanto de forma literal como metafórica. Literal, en el sentido. Es bastante frecuente, por ejemplo, esta leyenda de los jóvenes que abandonan el pueblo para ir a las fiestas del otro pueblo y en el camino se les aparece algo, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, literalmente su mundo es su pueblo y están en otro mundo que no deberían estar. Ya. Que ahí sería metafóricamente hablando. Ya metafóricamente hablando, ya entrarías en contacto con otro mundo. Ok. Y eso opera a nivel no consciente, vamos, ¿no? Es una situación que se repite en muchas culturas. O sea, si analizamos, por ejemplo, culturas europeas, tienen mitos semejantes. Ellos no tienen a la Llorona, por ejemplo, en Europa, pero tienen a los hombres lobo. Ah, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Que los lobos eran como el depredador natural durante la Edad Media, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Oriente Medio o a Lejano Oriente, pues vamos a encontrar elementos de su propia cultura que están ahí metidos en eso, ¿no? Súper interesante, Gabriel, ¿no? Sí, o sea, ahorita que estaba diciendo sobre de las personas que se iban a otro pueblo, o sea, volvemos a caer en cuenta de cuando vas caminando tú solo por la calle y sientes que alguien te persigue o alguien te ve. Yo creo que es la misma sensación de miedo cuando vas a un lugar que no conoces y no sabes si algo te va a salir, y ya desde ahí empieza como la sugestión personal o colectiva, como lo comentabas, ¿no? De hecho, ¿qué podemos decir sobre la sugestión en particular? El evento de que, como lo dice Gabriel, ya el hecho de ir a un lugar desconocido, ya nos empieza, pues la rata empieza a trabajar dar vueltas, y ¿no? dices, ay, aquí me va a salir esto o lo Es que otro. aquí no conozco, No es que aquí conozco, dicen que que esto, aparece. es que Entonces, aquí dicen que una pregunta es, ¿la sugestión es inducida o nosotros la podemos... la creamos desde como lo que tal? nos dicen o desde lo que vemos? Las dos cosas y ninguna. La sugestión es un fenómeno mental normal. Okay. ¿Sí? La sugestión es básicamente la disposición de ser influido por otras personas. ¿Sí? Y bueno, todas las personas somos sugestionables, esto hay que decirlo. Yo a lo mejor puedo ser más tendiente a ser influido por cierto tipo de personas que yo conozco. Si, por ejemplo, profeso cierta ideología política, puedo ser más susceptible de ser influido por el político que defiende esa ideología. Ah, ok. ¿Sí me explico? Entonces la sugestión es básicamente un mecanismo normal con el cual las personas nos relacionamos con los demás. O sea, porque luego tenemos la idea de pensar que la sugestión es algo malo, ¿no? Ajá. Pero no. O sea, es un mecanismo normal. Que haya personas que se aprovechen de la sugestionabilidad de otros, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero bueno, la sugestión es básicamente eso. Ahora, preguntabas ahorita, ¿lo creamos con la mente? Sí. Es algo que ocurre como un proceso que podríamos llamar un proceso psíquico, un proceso mental, pero siempre está vinculado a situaciones sociales muy particulares. Es decir, bueno, acabas de mencionar este ejemplo, ¿no? Una persona que está en un lugar solitario, que no conoce, por supuesto que tiende a crear cosas en sus creencias, en su forma de pensar,
que están profundamente asociadas culturalmente a los lugares solitarios, desconocidos. Y uno puede, por supuesto, ver con el rabillo del ojo algo, lo que sea, e interpretarlo como otra cosa totalmente diferente. De hecho, hace algunas semanas una alumna me comentaba eso, ¿no? Que me decía, no, es que si un día tienes la sensación de que un espíritu te está siguiendo, no voltees porque se va a posesionar de ti. Y eso, si te fijas, ya deja esta sensación en el ámbito de algo que nunca se va a poder comprobar, sino que simplemente queda en el ámbito de lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Por supuesto, para una persona que tiene este tipo de creencias, yo decirle, bueno, voltea, o sea, lo más seguro es que te encuentres una rata que está haciendo ruido atrás de ti. Pero para esta persona esa creencia es tan profunda que en cualquier lado la va a encontrar y la va a vivir. ¿Sí me explico? Sí. Es algo un poco más complicado, no es nada más que lo creemos con la mente o que nos la induzcan, es que son las dos cosas al mismo tiempo. Para poder crearla con nuestra mente necesitamos de otro individuo que le dé como cierta resonancia. ¿Sí? Como impulso, ¿no? O sea, decir, ay, sí es cierto, yo también lo siento. Exacto. Voltea. No, Ajá. Y si no hay nadie, fíjate, todavía uno dice, y si no hay nadie, a uno le entra más miedo, ¿no? La Exacto. situación. Y fíjate que hay una creencia muy popular, no sé si la has escuchado, acerca de la creación de ciertos personajes, por así decirlo, que se llaman tulpas. Sí, Los tulpas realmente se crean mediante el proceso de que, ¿cómo decirlo? Que haya una creencia colectiva de que va a aparecer este personaje. De hecho, ese es el fundamento de los tulpas, que se crean de esa manera, en el hecho de que todas las personas que están involucradas en ese evento crean que existe y crean que se va a poder manifestar de cierta manera. Exacto. De hecho, tenemos un caso de una tulpa digital, no sé si lo conozcan. No, se sabe perfectamente quién lo creó, dónde lo creó, a qué horas lo creó y para qué lo creó. Ahorita no traigo el dato, pero fue creado para un foro de Reddit. Ya, sí. Es el personaje de Slenderman. Sí, claro. Me refiero a como una tulpa digital porque ya se han dado casos de niños que realmente han cometido crímenes porque Slenderman se los dijo, ¿no? Estas dos chicas, ¿no? Que dos niñas por ahí de 11, 12 años. Sí, que a su amiguita que la desvivieron. Sí, bueno, no iba a decir una frase más común, pero exactamente, ¿no? La privaron de vivir precisamente porque Slenderman se los dijo. Ahora, ¿estas niñas estaban locas? No. ¿Qué era lo que tenían? Creían profundamente en la existencia de él. Sí, de hecho, si lo piensan un poco del año 2000 para acá, la mayoría de las personas, ahora sí, son mucho más sugestionables o se pueden convencer más a través de medios digitales que a través, por ejemplo, de su contacto directo con la realidad. O sea, le creen más a videos de TikTok que por ejemplo, a sus propios ojos. Digo, esto no tiene nada que ver con lo paranormal. A mí también me interesa mucho el tema de los conspiracionistas. Sí, todo, claro. Sí. Porque, bueno, sacan cada cosa tan extraña. Yo creo que la mayoría son trolls de internet, pero hay gente que genuinamente construye teorías conspirativas, ¿no? Me acuerdo que a un cierto astrofísico, por cierto premio Nobel de física, estaba dando una conferencia virtual vía Zoom, si mal no recuerdo, y por ahí en el chat le hicieron una pregunta, que qué opinaba de esta onda de Nibiru, ¿no? De la estrella gemela del Sol. Sí, del Sol. Que le llaman Ajenjo también, al planeta Ajenjo. Tiene varios nombres. Que ha tenido, que cuando vaya a pasar va a destruir parte de la Tierra. Va a ser un y entonces grande. Este señor le dio una respuesta que desde el sentido común es lo más sensato que se puede decir. Oiga, salga a su ventana y cuente cuántos soles ve en el cielo, ¿no? Y ya usted me dice si es probable que tengamos una estrella acercándonos al planeta. O sea, podemos ver estrellas que están a millones de años luz. ¿Cómo demonios no veríamos una estrella gemela del Sol? O sea, es una cuestión hasta de sentido común. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, es la época que nos tocó vivir al final de cuentas, todo este asunto de los medios digitales ha multiplicado, ha creado un eco gigantesco de testimonios que se repiten y se replican, y mucha gente, sobre todo quienes nacieron del 2000 para acá, le creen mucho más a los medios digitales que incluso a sus propios sentidos, ¿no? Y en este caso el ejemplo de la tulpa, de los tulpas, que durante mucho tiempo fue una cuestión como de carácter tradicional, ahora incluso la tenemos como reflejada en el mundo digital, ¿no?
todos nos juntamos para creer en algo y eso algo en lo que creemos de repente termina materializándose incluso, ¿no? Es un fenómeno bien complicado ese, pero es un fenómeno muy normal en nuestra época. Sí. Como eso de que tu perro te habla, ¿no? Ah, no, claro, y sí. que tú sí, también sí, sí. empiezas a generar o tratar de replicar lo que tú ves y tratas de relacionar algo que el perro hizo de, ay, me dijo tal cosa. Uh-huh. Sí, Entonces ya de ahí otra persona lo ve y empieza la réplica, como tú dices. Exacto. Y ya a un nivel estrictamente psicológico, este es un problema de razonamiento, se le llama sesgo de selección. Seleccionar solamente aquellas experiencias o datos que confirman tu creencia e ignoras todas las demás. Digo, por ejemplo, me dicen, es que ¿qué explicación tienes para tanta fotografía paranormal? Y yo, ninguna. Pero si todos los días se toman millones de fotografías, ¿y en cuántas sale algo raro? O sea, se toman cientos de millones de fotografías todos los días. Sí. ¿Y en cuántas fotos sale algo paranormal? Es decir, ¿qué porcentaje del total de fotos que se toman sí, claro. son aquellas en las que se ve capturado algo paranormal? Seleccionamos esas pocas y las replicamos una y otra y otra y parece que es un fenómeno generalizado cuando en realidad es una ínfima parte del total de imágenes a las que tenemos acceso. No, y que se vea a lo mejor algo bien definido, ¿no? También, porque de repente ves cualquier cosa y luego lo dices, ay, aquí se ve esto, aquí se ve el otro. Y la verdad es que no. O de repente es una basura que salió en el lente y ya decimos que es eso. Una mosca. Ajá, y que a final de cuentas pueden ser una pareidolia, ¿no? Sí, en el sentido de que puede reflejar si hay una luz con algún material y pareciera que se le da el contexto de un rostro, por ejemplo. Ajá. Pero ¿cuántas de esas fotografías realmente hay algo bien definido y bien materializado? Y que no sea atribuible, por ejemplo, a fallas de la lente o que no sea atribuible a estas pareidolias, al revelado. Bueno, ya es cada vez menos común el revelado, pero hubo un momento en que generaba eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu mente ya la tienes predispuesta, se puede decir así? A decir, busco cosas paranormales en general. Y todo se te afigura. ¿Ya es tu predisposición mental que quieres ver a fuerza algo? Sí. ¿Puede ser eso? Sí, porque claro. Hay personas que nos han dicho, ahí en los comentarios nos escriben, yo quiero jugar la Ouija para que me pase algo, a mí nunca me pasa nada. Ajá. Y entonces nosotros les decimos, no, pues ojalá que nunca te pase nada, ¿verdad? Pues no es la verdad, o sea, por el concepto del programa. Pero hay personas que quieren ver. Que lo quieren, que yo no creo, pero quiero ver. Ajá. Y yo ya lo busco, y yo ya fui a un panteón a las 3 de la mañana y no me pasó nada. Y hay personas que ven una foto y ya se les movió otra cosa. Entonces no sé ahí cuál sería como el tipo de percepción de cada uno. Ajá. De uno que quiere y otro que no quiere. Mira, hay un fenómeno que, bueno, se llama sugestionabilidad o hipnoticibilidad, algo así, no estoy muy seguro. Pero tiene que ver precisamente con eso que acabas de mencionar, ¿no? La disposición de cada individuo ¿cómo podríamos decirlo? La disposición de cada individuo a dejarse influenciar por expectativas de carácter social, cultural, que no necesariamente provienen de otras personas, pueden provenir de mí mismo. Es decir, que ya uno ya está tan arraigado en su propia cultura, por supuesto. Uno no se da cuenta de su propia cultura hasta que te sales de ella, ¿no? Por ejemplo, uno cree que su comida es normal hasta que te vas a otra ciudad a comer, ¿no? Y te das cuenta de que tu comida tiene un carácter cultural muy profundo. O sea, aquí, digo, tengo algunos amigos españoles que me dicen que les encantan los tacos, pues lo que no nos gusta es la forma en cómo se los comen. ¿Con la mano? No, pateando perros, espantando moscas, quitándose el humo de los camiones. Sí. O sea, y tú lo ves, eso es tan normal para nosotros que ya no lo cuestionamos, simplemente lo vivimos. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces este tipo de elementos culturales están como tan arraigados que uno mismo no se da cuenta de cómo los está replicando una y otra vez. ¿Sí? Entonces, hay personas que están como dispuestas, están como muy, muy dispuestas a percibir cierta clase de fenómenos, sobre todo cuando esta persona o este conjunto de personas ya están en entornos que culturalmente favorecen eso. Por ejemplo, en los pueblos, en los ranchos o incluso en ciudades pequeñas, las apariciones de La Llorona son mucho más documentadas o mucho más comentadas que en la ciudad.
¿sí? Pero es que en los pueblos tú puedes escuchar cualquier cantidad de cosas que hacen un ruido semejante, ¿no? O sea, digo, no sé, yo he escuchado gatos peleando y es un niño llorando, ¿no? Lo que escuchas. O se escuchan coyotes o pumas y la gente tiende a pensar que es la Llorona. Entonces, a veces, bueno, no a veces, estos elementos de carácter cultural están tan arraigados que nosotros mismos ya no los cuestionamos, simplemente los vivimos como tal. Y esto también hay que decirlo, mucho de lo que llamamos paranormal es en realidad, o podríamos decir que es en realidad, un elemento profundamente cultural. Sí. ¿Sí? Que repito, esto no descarta la existencia del fenómeno paranormal. Claro. Pero es un marco que nos permite entender que a veces lo que estamos viendo es justamente lo que tú dices, ¿no? Lo que queremos estar viendo, porque forma parte de algo que necesitamos ver. Por ejemplo, ahorita que te decía esta situación de las personas que dicen, no, yo quiero ver, pero si no me pasa nada. Y las otras personas que sí logran ver, aunque no lo estén buscando, y dices, qué chido, tú ya viste eso. Pero aquí esta situación, ¿qué sería? Que la persona que está obsesionada con ver y no ver, no tiene sensibilidad desde tu punto de vista, o es alguien que no puede crear lo que quiere ver. Es una pregunta complicada esa. Yo sinceramente no creo que la sensibilidad tenga mucho que ver. Okay. Creo que tiene más que ver con lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Como con la disposición a creer. Así como tú puedes estar dispuesto a probar ciertos platillos y no a probar ciertos otros, también estamos dispuestos a creer ciertas cosas y a no creer ciertas otras. Por ejemplo, es bastante frecuente que las personas vean manchas de humedad y en ellas vean el rostro de Cristo o la imagen de la Virgen. Pero uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué, no sé, por ejemplo, en Pakistán no ven a la Virgen? Ven algún personaje histórico de su pueblo. Sí. Es decir, tienden a completar la imagen de acuerdo a sus elementos de carácter cultural. Hay un experimento muy padre. Digo, ahorita me acordé, no traigo las gráficas para que lo viéramos, ¿no? Pero es de un psicólogo social estadounidense. No me acuerdo ahorita su nombre, se me fue. Bueno, ahorita lo recuerdo. No te preocupes. Pero él tenía la idea de que existe un fenómeno social que se llama convencionalización, que es cuando tomamos elementos extraños y los convertimos en algo cotidiano a partir de su repetición y de su comunicación normal con las personas, ¿no? Y en este fenómeno de convencionalización, las personas convertimos o transformamos directamente estímulos muy específicos en estímulos que tienen que ver con el entorno cultural particular. Concretamente, el experimento que hizo este señor fue muy simple, ¿no? En una hoja de papel dibuja una figura abstracta que no tiene ningún significado y se la da a una persona en un entorno medio complicado, digamos los baños de la escuela de noche. ¿no? Sí. Y le dice una indicación muy simple, ¿no? Tienes que entrar, ver lo que hay en el papel, cerrarlo y luego salir. Entonces las personas se meten, revisan el papel, ven la figura, salen. Y este experimentador les da una hoja de papel y dice, por favor, dibuja lo que viste. Y la persona hace el dibujo. Luego toma ese dibujo, sustituye el dibujo original, lo pone en la misma situación y le pide a otra persona que entre, lo vea y luego lo vuelva a dibujar. Se necesitan más o menos entre 7 y 8 dibujos consecutivos o redibujos consecutivos para que las personas conviertan ese dibujo abstracto, en una figura humanoide. O sea, terminan convirtiéndolo en un rostro humano, en el cuerpo de una persona, o en algunos casos en una manifestación cultural o religiosa conocida. Entonces, este experimento se ha repetido cualquier cantidad de veces y los resultados siempre son más o menos los mismos, entre 7, 8, 10 como máximo redibujos consecutivos. Las personas convierten una figura abstracta en algo profundamente relacionado con nuestra cultura. ¿Sí? Puede ser una figura abstracta y termina convirtiéndose en un gato, por ejemplo. Sí. Una figura abstracta y se convierte en un rostro humano. Y esto lo que mostraba, al menos lo que teorizaba este investigador, repito, ahorita se me fue el nombre, ahorita se me va a venir a la mente, ¿no? Lo que teorizaba este investigador es que tendemos a tomar estímulos completamente desconocidos e inexplicables
Y para poder entenderlos, los convertimos en algo que ya nosotros ya tenemos asimilado como parte de nuestro crecimiento personal, ¿no? Entonces, no es de extrañar, considerando esto, que las situaciones extrañas en el baño de niñas, por ejemplo, terminen convirtiéndose en una viejita que te asusta. Claro. ¿Sí me explico? Después de 3, 4, 5, 10 comunicaciones diferentes, se termina convirtiendo en una leyenda ya reconocible, y a partir de que es ya reconocible, ya no se modifica. Se mantiene como eso. Entonces, sí me gustaría como ahondar en este punto. Ser sugestionable no significa ser tonto. Todo lo contrario, hay personas que son profundamente inteligentes y a pesar de eso, son muy sugestionables. Entonces, la sugestionabilidad no es algo que tenga que ver con la inteligencia, tiene más que ver con la disposición a creer. Y esta disposición a creer está profundamente arraigada en elementos culturales ya asimilados, ¿no? Como, digamos que como cuando las personas hacen este truco del espejo, de que duran una cantidad de tiempo determinado mirándose Sí. fijamente Ajá. al espejo con una vela, y que al final Se van ven distorsionando o le sale otra persona o el reflejo se mueve hacia otro lado, pero no sé si estoy en lo correcto, pero dicen que es como una saturación que le haces a tu cerebro de estar mirando fijamente lo mismo. De hecho, es más bien lo contrario, lo desaturas. Okay. Si a un cerebro humano, bueno, una persona, ¿no? Para que no parezca que estamos hablando de un órgano ahí con patas, ¿no? No, si a una persona le quitas los estímulos, muy pronto su cerebro va a comenzar a rellenar esos huecos perceptuales. Esto es un hecho. Esto es un hecho comprobadísimo. Si una persona le pones audífonos de esos de cancelación de sonido y le tapas los ojos, en un momento dado va a comenzar a escuchar, por ejemplo, sus órganos internos. O sea, puedes escuchar cómo circula la sangre, etc. Y como uno nunca escucha lo que ocurre dentro, tiende como a darle otro tipo de significados. Ahora, después de un cierto tiempo, esto también es un hecho, después de un cierto tiempo el cerebro, para mantenerse despierto, tiene que crear su propia actividad. O sea, esto ya también es un mecanismo de carácter fisiológico. Entonces, esto que tú mencionas no es que satures a tu cerebro, haces lo contrario. Le quitas estímulos y tu cerebro se ve obligado, para mantenerse despierto, a crear este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes o de sensaciones, ¿no? O sea, con lo cual ya abordamos la otra parte, ¿no? O sea, tenemos por un lado el componente cultural y por el otro lado tenemos el componente fisiológico. Ok. Ahorita, por ejemplo, Javier, hablando de esto, que hablamos del cerebro, las condiciones donde el cerebro, digámoslo de cierta manera, hasta se desinhibe de la situación de saturación. ¿Qué pasa cuando hablamos al respecto de estos se me subió el muerto? El famosísimo se me subió el muerto, yo estoy dormido, de repente empiezo a sentir una sensación anómala, abro mis ojos, no me puedo mover, no puedo hablar, no puedo gritar, pero empiezo a sentir un profundo miedo y en muchas ocasiones reportadas, obviamente de personas, visiones de entes, demonios, espectros, situaciones que se mueven de un lado para otro, sombras, o sea, ya condiciones que sienten que va a haber un daño. De hecho, una seguidora de nosotros hasta nos mandó un relato donde ella vio alien, o sea, vio alienígenas literalmente parados al lado de su cama. Y hasta que la quisieron tocar fue cuando pudo salir de ese trance, digámoslo de esa manera, de esa parálisis del sueño, que es como se le conoce. Pero ¿qué podemos abordar al respecto, hablando que el cerebro en ese momento crea todo o realmente hay algo que pueda estar sucediendo y que ese tipo de visiones puedan ser asociadas a que algo está pasando en ese momento o no? Fíjate que ahí sí me agarras un poquito en curva, en el sentido del mecanismo fisiológico, porque no lo conozco. Lo que sí tengo entendido yo es que el estado de ensoñación, que es ese estado en el cual la persona no está ni completamente dormida ni completamente despierta, es como un caldo de cultivo muy, muy fuerte para las alucinaciones visuales. Y por supuesto, la persona puede percibir cosas a través de los ojos, a través de los oídos, pero no estar despierta. Entonces, pudiera ocurrir, la única explicación que se me ocurre en ese sentido sería que la persona está soñando despierta.
O sea, que está... Es que este fenómeno también es bastante conocido, se le llama disociación. La disociación básicamente es cuando una parte de nuestra memoria está operando de manera independiente de nuestras propias acciones. Y es un fenómeno bien reconocido. No sé si les ha ocurrido, por ejemplo, que están lavando los platos y de repente se dan cuenta que están lavando los platos. Sí, ¿no? sí, que como que te pierdes y luego ya enfocas otra vez. Que estás pensando en otra cosa y dices, chinga. estoy lavando platos, ¿no? Sí. O que estás manejando y te acuerdas que estás manejando. Ese es un fenómeno que ejemplifica lo que llamamos disociación. O sea, hay ocasiones en que fisiológicamente hablando el cerebro puede funcionar de manera separada en dos estímulos distintos que no se conectan entre sí. Por supuesto, otra vez, si a mí esta persona me platica eso, yo le voy a creer que lo vivió. ¿Sí me explico? Le voy a creer que eso es lo que vio, eso es lo que sintió y eso es lo que experimentó. Pero si lo vemos desde una perspectiva un poquito menos indulgente, por así decirlo, sería como un poco complicado pensar que un conjunto de alienígenas se metieron a su habitación sí, claro. Y ningún vecino se dio cuenta, por ejemplo, ¿no? Y ya luego vienen las explicaciones de carácter especial, ¿no? No, es que los alienígenas pueden hacer esto con el cerebro de la gente y todo. Sí me parece que con esto no hay que ser flexibles, al menos desde mi punto de vista. Una explicación especial que lo explica todo, de hecho no explica nada. No, entonces si a mí me dicen, oye, pero ¿cómo es que una nave alienígena se posó sobre su casa, bajaron los extraterrestres, la vieron y todo, y ningún vecino se dio cuenta? Y si a mí me dicen, es que los aliens tienen un poder psíquico especial que hace que... Okay. O sea, esa explicación no explica nada, ¿no? Y o sea, existe bastante. Porque, sí, está. Porque también todas esas cosas que nos han nosotros comentado de lo que te decía de la que parálisis de sueño o que se me subió el muerto, algunas personas han dicho que hasta sexualmente las han atacado. Sí. Entonces, allí sería que un sueño húmedo, de tu punto de vista, ¿no? Sí, o sea, sí. De hecho, me parecería la explicación más plausible, que haya sido un sueño erótico. Pero que ahora sí que cada quien le pone la cara que quiere, porque, digamos, a algunas personas dicen que son demonios, ¿no? Que hasta ellas los han visto y que las atacan sexualmente. Y que tienen nombre. O sea, claro, que si es la mujer que es atacada por un espíritu es un incubus, pero si es el hombre atacado por un espíritu es un sucubus. Entonces, digo, ya hasta se le plantea un nombre, ¿no? A esa situación. Pero mira, incluso el nombre de incubo y sucubo tiene un origen sexual. Incubos son los hombres, ¿no? Ajá, son como el espíritu... Los demonios masculinos. Ajá, exactamente. Incubo significa yacer arriba. Y sucubo significa yacer abajo. O sea, refiere a las posiciones sexuales normales. El hombre arriba, la mujer abajo. O sea, incluso desde el mismísimo nombre de los demonios da cuenta del carácter sexual de este tipo de situaciones. Y ahora, repito, no vamos de ninguna manera a demeritar las experiencias de las personas. Pero así como lo dijiste, ¿es un sueño húmedo? Sí, es un sueño erótico. Lo que pasa es que puede haber ahí algún tipo como de miedo a la propia sexualidad, como para que se tengan que manifestar en un sueño de esa manera, es porque probablemente en la vida real no está muy acomodado eso que digamos, ¿no? Y viéndole así como por otro lado, digamos, hay personas que han dicho que les gusta esta situación, pues, de que vengan ese tipo de demonios y que tengan el acto, digamos. Hay algunos que hasta los esperan. O sea, yo he visto pues así bastantes, que por ejemplo alguna persona cuenta su experiencia y he visto, no sé si a lo mejor por hacer algún tipo de hater o algo, pero sí dicen que pues que les gusta y que cada noche hasta los esperan y que ya tienen muchos años con las mismas experiencias. Digo, por supuesto que desde una perspectiva lo más conservadora posible, uno tendría que plantearlo como una experiencia que no se puede explicar, al menos para la persona que la vive, y que la explica de esa manera, ¿sí? Eso no significa que sea menos valiosa para la vida de la persona. Si a mí una persona me dice eso, por ejemplo en terapia, y aquí quiero agregar algo muy importante, yo solamente puedo hacer lo que la persona me dé permiso de hacer. Sí. ¿Sí?
O sea, no le puedo dar una interpretación. ¿Sabes qué? Tú estás alucinando. O sea, Ya sí, o sea, no, claro. no. Yo tengo que partir de lo que la persona me dice, lo que la persona está de acuerdo en que podamos trabajar. ¿Sí? Pero si una persona, digamos, en la clínica, a mí me dice, yo tengo este tipo de sueños, la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿por qué platicarlos en el consultorio? O sea, es porque esa persona asume que yo sé algo sobre la naturaleza de ese sueño, ¿cierto? Sí. Y si asume que yo como psicólogo sé algo, es porque asume que yo como psicólogo puedo hacer algo con ese sueño. ¿Modificarlo acaso? Modificarlo, entenderlo. Tal vez las veces las personas se preguntan por el significado de dicho sueño. Y otro mito que me gustaría aquí como quitar, no existe tal cosa como un diccionario español sueño español. Ya ves que dicen que si sueñas, si sueñas que te casas es porque te vas a morir. El libro ¿no? de los sueños, ¿sí? Sí, Sí, No. Eso no existe. De hecho, es una parte como un poquito cuestionada, ¿no? De la psicología, pero si yo pudiera decir que si los sueños tienen un significado, es el significado que el soñante le pueda dar con la ayuda del terapeuta, ¿no? Y es que yo creo que es muy difícil entender la parte del sueño, ¿no? Sí. Porque para poder entender el sueño y determinar qué está soñando y si podemos modificar el sueño de una manera científicamente comprobable, Ajá. tendría que estar despierta la persona para poderlo modificar o saber qué está soñando en ese momento para poderlo modificar. Quiero pensar que es como una paradoja. Ajá. No podemos determinar cómo es el sueño o cómo identificar qué es soñar si no lo podemos ver o si no lo podemos manipular, Exacto. ¿no? Mira, no podemos nosotros saber lo que soñó otra persona más que por una sola vía, que es mediante la forma en cómo lo platican, claro. ¿no? Y obviamente cuando las personas platican su sueño, no lo platican exactamente como ocurrió. Hacen una especie como de condensación. Revoltijo ahí. Exacto, y a veces pueden confundir sueños de diferentes momentos. La gente tiene la idea de que los sueños duran toda la noche, pero no, los sueños fisiológicamente duran unos segundos. Lo que puede ocurrir es que esos sueños que recordamos generalmente se dan ya en las etapas del sueño en las que estás a punto de despertar y por eso quedan ahí en tu memoria, pero las personas sueñan, no estoy muy seguro, de 6 a 8 sueños diferentes cada noche, suponiendo una persona las en que promedio... sueñan, ¿no? No, sí, todo el mundo sueña. Ajá. Lo que pasa No es digo, que... las que sueñan como más repetitivamente, a eso me refiero, porque hay... Ajá. O hay personas que no recuerdan lo que soñaron al Sí. despertar, o sea... Sí. Ok. Sí, no, es que es normal que las personas tengan de 6 a 8 sueños distintos en la noche. No todos se recuerdan. Sí, los que se recuerdan son aquellos que están más Ya cercanos están. al momento de despertar. Y un sueño puede repetirse, por supuesto. Cuando la persona está como muy, muy clavada con ciertas imágenes, puede estar pensándolas y repetirlas constantemente. Pero cuando las personas me platican un sueño, a ti o a mí, no nos platican el sueño tal como ocurrió. Lo que hacen es una condensación del sueño para platicarlo como lo pueden comunicar. Claro. Porque no se puede comunicar de otra forma distinta a la que la persona puede comunicarlo. Sé que suena como una obviedad esto que estoy diciendo, pero las personas platican sueños como pueden platicarlos, ¿no? Y uno tiene que escucharlos justamente como las personas los platican. Sí, claro. Entonces, si a mí, por ejemplo, esta mujer que me comentas, ¿no? Soñó o visionó o tuvo esta experiencia de que se le subió el muerto, bueno, de la parálisis del sueño, y vio aliens, yo tengo que entenderlo así. Tú de ahí partes, ¿no? Y yo de ahí parto Ok. para tratar de ayudarla a entender, bueno, ¿y eso qué onda contigo? ¿No? Ok. ¿Qué significado tiene para ti? Sí, ¿Por claro. qué es tan complicado? ¿Qué es lo que te da miedo de los aliens? Y sobre todo, esto que también es un poco difícil de explicar, pero es fundamental. ¿Por qué crees que yo te puedo dar esa respuesta? La persona en terapia es altamente sugestionable por el terapeuta. Por eso quienes hacemos psicología tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y hacemos con los pacientes. Claro. Que las personas en terapia son altamente sugestionables, ¿no? Porque creen que tú les vas a arreglar su problema. Su problema. Están dispuestos a creerte. Entonces, si una persona me dice, oye, yo soñé esto, ¿cómo me lo quito? Baile como gallina todos los días. Lo va a La hacer. persona probablemente Claro, lo va a sí. hacer. Y ya llega, no, Sí. es que el psicólogo. No, y el sí o terapeuta, va a sí. llegar y va a decir si funcionó. Ajá. También, ¿no? Puede Sí. ser. Es una cosa bien complicada. Complicada. Esto, pero así funciona. Oye, Javier, y entrando ya en un tema un poco más profundo o un poco más complejo, Ujú. hablar de posesiones, hablar de la misma disociación, Ujú. estas personas que están
digámoslo así, condicionadas a un proceso de posesión o a un proceso psiquiátrico, que te lo comento en uno de los libros de un padre exorcista del Vaticano que se llama Gabriel Amort. Ajá. Él comenta que un sacerdote que estaba haciendo un exorcismo a una persona, sale este demonio y pues obviamente entablan como una conversación. Ajá. Entonces él le decía que él no iba a caer como en sus tentaciones, el padre, y que no existía como tal. Ajá. Él le dijo, tú no existes como tal. Entonces este demonio le contesta, si tú no crees que existo, entonces ve a todos esos lugares donde se encuentran los locos. Y eso me entró en la cabeza y como que me retumbó. Ajá. En el sentido de pensar qué sucede con estas personas, que es como una línea muy pequeña y tal vez muy delgada entre lo que, y lo pongo por el contexto que vamos llevando, entre comillas, es o una posesión o es un proceso psiquiátrico. O realmente esas personas que tienen ese problema psiquiátrico realmente están viendo esto, están sintiendo y están viviendo esto, o no. O sea, es algo que a mí me retumbó muchísimo esa parte. ¿Qué nos puedes decir al respecto en cuanto a ese proceso psicológico que puede llevar estas personas? Mira, esa sí es una pregunta muy complicada. Y bueno, parto de algo. Cualquiera que haya visto a una persona en una crisis alucinatoria de esquizofrenia, le resulta muy difícil distinguirla de una posesión demoníaca. Incluso cambia su voz, cambia su forma de expresión, etcétera, ¿no? O sea, alucinan, ven cosas, y etcétera. Y a diferencia de lo que la gente cree regularmente, una persona en este estado de locura no está desfasada de la realidad, sino todo lo contrario. Tiende a perder como la capacidad de simbolizar las cosas. Todo lo puede tomar como de manera muy, muy literal. Tan literal que cualquier cosa le confirma su delirio, ¿no? Okay. Por ejemplo, una persona delirante. Vamos aclarando algo. La diferencia entre delirio y alucinación es muy simple. Delirio es creer que algo está pasando, ¿sí? Es una cuestión mental. Y la alucinación es una cuestión sensorial. O sea, alucinar es ver algo, sentir algo o experimentar algo que no está ahí. Entonces hay personas que simplemente deliran y no alucinan, ¿sí? Les comentaba antes de empezar con el podcast que, bueno, yo conocí una persona que estaba diagnosticada con esquizofrenia. Bueno, no, de hecho la diagnosticaron con otra cosa, porque el diagnóstico de esquizofrenia te incapacita para ejercer una ciencia de la salud. Okay. ¿Sí? Bueno, esta persona trabajaba como médica forense. Y me acuerdo que en una ocasión yo la vi ahí afuera de su casa, ¿no? Estaba quemando unos papeles en un bote de esos metálicos, los que hay en los hospitales, ¿no? Y la saludo y, hola, ¿cómo estás? No, aquí bien, quemando unos papeles. Y yo, ¿y eso por qué? Es que hice algo mal con mis recetas y no quiero que mis pacientes me vengan a reclamar. Yo, órale, está bien, ¿no? Camino 10, 15, 20 pasos y, oye, pues esta trabaja con muertos, ¿no? Sí, wow. ¿Qué está pasando aquí, no? Bueno, ya nos comunicamos con su familia y bueno, resultó que tenía una crisis de esquizofrenia, ¿no? Tenía un tipo de delirio. Por supuesto, ella creía que sus pacientes muertos iban a ir a reclamarle algo. Y en todos lados veía pruebas que lo comprobaban. ¿Sí? Ya. No sé, por ejemplo, es como muy... Era, digamos, algún tipo de papel, pero ella creía que era... No, sí eran sus recetas. Oh. Es que eso es lo interesante. Estar loco no significa estar tonto. Oh, ya. Sí. O sea, claro. De veras eran sus recetas, de veras se había equivocado, pero su cuestión delirante le hacía pensar que sus pacientes iban a ir a reclamarle por esa equivocación. No sé, que a lo mejor empezó por cortar por una parte, debió empezar a cortar por otra. Y ese error ella le hizo creer que iban a ir a reclamarle. ¿No? Ahora, ella no veía a los muertos, simplemente deliraba que iban a ir. Entonces, una persona puede delirar sin alucinar y viceversa, ¿no? Puedes alucinar y darte cuenta que estás alucinando. Por ejemplo, cuando consumes LSD o algún tipo de sustancias, puedes alucinar y estar perfectamente consciente de que estás alucinando.
Esta es la explicación que se le suele dar a los casos de posesión demoníaca, que se trata de personas que están en un estado profundo de delirio, pero que, como decía, ser delirante no significa estar tonto. Es decir, esta persona puede ser muy conocedora de la cultura cristiana, por ejemplo, y en su delirio extraer referencias muy oscuras, por ejemplo, de pasajes bíblicos o cosas así, que ante los ojos del creyente confirman que se trata de una posesión demoníaca. Ok. ¿Cómo podría saber eso si no fuera por una posesión demoníaca? Bueno, no significa que sea una persona tonta. Claro. Ahora, si algo me parece que hay que agradecerle a la Iglesia Católica es que si en algo son muy rigurosos, es en esto de las posesiones, ¿eh? Sí. Primero pasan las personas supuestamente posesas o poseídas, sería creo que Sí, más sí, sí. correcto, ¿no? Primero pasan por evaluaciones psiquiátricas, neurológicas Ujú. y psicológicas antes de considerarlas casos de posesión demoníaca. Y tengo entendido, aquí sí no me hagan caso porque la verdad mi conocimiento del derecho canónico no es así muy alto, pero tengo entendido que esas cosas primero pasan a los estatutos jurídicos del Vaticano, Del Vaticano. Ujú. antes de aceptarse como posible posesión. O sea, Claro. el cura del pueblo no puede hacer un exorcismo. Exacto, no, exactamente. Sí, sí, sí. Al menos eso es lo que yo tengo. Sí, no, y tiene no que todos haber están nivel. capacitados tampoco. Exacto. Ajá. Sí, no, debe de haber como ciertos rangos Y, en los que se haga y con pruebas. digamos, algún tipo de prueba. De hecho, hay un psiquiatra Ajá. que trabajó con el padre Amort, Sí. que es el doctor Richard Gallagher, Ajá. que él fue testigo en cuanto a que él se dedicaba a la parte psiquiátrica cuando había supuestamente una persona poseída y él determinaba con estudios, con situaciones, Ujú. si realmente salían del contexto psiquiátrico o no. Y de hecho él hizo un libro en donde él, así prácticamente son 3, 4 historias que él cuenta de los 100 exorcismos en los que estuvo presente, Ajá. que fueron los que más le impactaron porque no hubo una explicación psiquiátrica o psicológica Ajá. que justificara que tuviera una enfermedad mental. Exacto. Y son casos que se pueden dar. En lo que sí me gustaría ahondar es que inexplicable significa inexplicable, ¿no? Ok. Porque luego decimos inexplicable y luego, no, la poseyó un demonio, ¿no? No, inexplicable es inexplicable. Que no lo dudo. Es decir, y otra cosa que sí me gustaría decir, porque yo sé que la audiencia de este podcast seguramente, tal vez en este momento ya está experimentando cierta... Y hasta que le dejen sus preguntas, ¿eh? Sí, Sin claro, duda. Sí, sin cierto problema. desacuerdo Sí, con sí, lo que sí. estoy diciendo. Yo de ninguna manera estoy negando la existencia de lo paranormal. Lo que estoy diciendo es que la evidencia de lo paranormal es demasiado débil como para considerarla como la primera hipótesis posible de todo. Ok. Como tú lo mencionas, este sacerdote se enfrentó a más de 100 este psiquiatra, perdón, se enfrenta a más de 100 exorcismos y 4 son inexplicables. Habría que preguntarse si inexplicable significa poseído, Exacto. ¿no? Exacto, sí. No, Esa es la pregunta que se caer en tiene que cuenta hacer. de que él no lo pudo, digamos, constituir en decir, bueno, sí, Sí, de no lo plano pudo yo confirmar no lo puedo como tal. confirmar porque Exacto. no entiendo ya qué pasó, ¿no? Exacto. Una cosa es no entender y otra hacer la afirmación. Es un salto mortal, ¿no? Decir es Sí. inexplicable a decir pasó esto. Ese es el verdadero problema, ¿no? Así es, sí, bastante. Pues es complicado, ¿no? Tener en cuenta Sí. todos los factores y una pregunta. Ujú. Digo, la verdad es que si hasta este momento, a mí en lo personal me ha encantado el podcast, me siento bastante interesado en esto. Yo ahorita estoy Y- pensando en todas las preguntas que le van a Sí, hacer. sí, exactamente. Entonces, una pregunta que yo tengo es ¿has tenido alguna experiencia, no paranormal, has Ajá. tenido más bien algún paciente que haya experimentado o que vaya por ese rubro de una situación paranormal que le haya achacado de tal manera o que le haya afectado de tal manera Ujú. que al llegar contigo tú hayas dicho, bueno, esto Ajá. puede que sí, puede que no? O nunca ha sucedido. En ese sentido último que dijiste, no. Pero sí me ha tocado trabajar con personas que han pasado por este tipo de experiencias, que este tipo de experiencias las han marcado tan profundamente, que es algo que sienten la necesidad de explicarlo. Ujú. Hace algunos años falleció un muy buen amigo mío. Él era terapeuta también. Y obviamente, bueno, algunos de sus pacientes me conocían a mí, porque trabajábamos en la misma universidad, ¿no? Entonces,
sí era como muy curioso que varios de sus pacientes me decían que si podía yo continuar con ellos el proceso Ajá, terapéutico. sí. Y yo lo que les dije, ¿sabes qué? No puedo. Ok. O sea, este amigo era tan querido por mí, me dolió tanto su Sí, muerte, claro. que no iba a poder yo evitar como estar recordando constantemente lo que implicó mi amistad con él en el trato con sus Con sus Pacientes. pacientes que querían ser pacientes míos, ¿no? Pero me acuerdo una en particular que se comunica conmigo y me dice que si podía hablar conmigo. Y yo, sí, claro, ¿de qué se trata, no? Todo esto a través de mensaje, ¿no? Y me dice, fíjese que la otra vez iba caminando por la calle y me tocó ver al maestro fulano, ¿no? Yo, Ok. a ver, ¿cómo está eso? O sea, él murió hace 3, 4 meses. Y me dice, sí, no, le juro que lo vi, de verdad, y yo creo que hasta me saludó. Ok, ¿usted qué cree? ¿Cree que se vino a despedir de mí? Y le dije, probablemente. Por supuesto, yo no creí, yo personalmente, yo no creí que él hubiera regresado de la muerte a despedirse. Yo lo que pensé es, bueno, ella tiene como esa necesidad de hacer ese tipo de despedida y lo buscó hasta que lo encontró. ¿Dónde lo encontró? En un individuo ligeramente parecido, en un contexto a lo mejor que le daba a ella ese cierto significado, pero para ella era como muy importante recibir esa retroalimentación de Claro. decir, ¿cree que se esté despidiendo él de mí? Le digo, pues probablemente, ¿no? Fue tu terapeuta, ¿no? Sí, fue mi terapeuta, exacto. Es decir, era ella la que tenía la necesidad de cerrar ese duelo, pero lo vio en el sentido de que fue él el que vino. O sea, tan importante resultó para ella que ella tenía esa necesidad de sentir que él, sin ser su familiar ni nada por el estilo, vino a despedirse, ¿no? Entonces, no es que a mí me haya tocado tener una experiencia de impacto paranormal de ese tipo, pero sí me ha tocado trabajar con personas que han pasado por esas experiencias y que las necesitan. O sea, necesitan creer. Que pasen, ¿no? Y que o sea, pase. a su forma y exacto. todo, necesitan que pasen pues, para Necesitan que ocurra. sentirse. Si tienen a lo mejor un vacío personal, bueno, en este caso, ya como que ellos van a sentir que ya completaron el proceso. Pues. Que hay un cierre, ahí hay un duelo. Que esta es, por ejemplo, la función que tiene el famoso novenario, ¿no? Claro, sí. Como la resignación. Cerrar, exacto. Y sentir, digamos, aliviar un poquito la culpa de no haber podido hacer algo por evitar la muerte. Mira, esto lo voy a decir de una forma que a lo mejor puede molestar a muchas personas. Me disculpo de antemano, ¿no? Pero si Dios es omnisapiente, todopoderoso, eterno, ¿por qué rezarle durante 9 días lo haría cambiar de opinión sobre el destino del alma de un difunto, ¿no? Sí. Es decir, el novenario tiene más que ver con la necesidad de las personas de sentir que están haciendo algo por salvar a la persona que ya se fue. Sí, como tú dices, ¿no? Darles como el cierre de este evento a lo mejor que puede llegar a afectar. Sí, claro, ¿no? Sí, porque como dolientes pensamos que con los rezos pues se van a ir al cielo, aunque haya sido muy malo la persona o haya cometido contra él alguna fechoría. Uno piensa que no hay que rezarle, hay que hacerle su misa para que se vaya al cielo, pero claro, como tú dices, Dios es el único que... Exacto, y repito, si es omnisapiente y omnipotente, pues ¿por qué le importarían mis rezos, no? Pero es más un consuelo que buscamos las personas. Entonces, ese es el tipo de experiencias que me ha tocado, que las personas se tratan de convencer a sí mismas que ha ocurrido algo, pero lo que ocurre es que en esa experiencia ellas tienen la posibilidad de generar el cierre de esa despedida, ¿no? Pero así que digas, una experiencia paranormal, extraña que a mí me haya ocurrido, a mí en lo personal, no. Pues no. Pero sí son, o sea, como te digo, yo tengo que respetar esa parte. Claro. Y sí me ha ocurrido en más de alguna ocasión, ¿no? Ajá. Ajá. Su vida pasada, ¿no? Claro. Sí.
Ujú. E incluso algunos han contado que los han suplantado. Sí. O sea, y esas personas que en regresiones han contado la situación que les pasó cuando los abducieron, Ajá. ellos dicen que han visto que los han desnudado y a otras personas iguales a ellos les han puesto la Les ropa. ponen la ropa y Ajá. quedan como suplantados. Sí, sí. Entonces, Claro. qué podemos decir desde la parte psicológica en el sentido de este tipo de regresiones o este tipo de hipnosis? Que Ajá. dentro de lo que platicamos de la hipnosis no es lo mismo que la regresión, pero que también se pueden, ¿cómo le puedo decir? Como la película del origen, ¿no? Que se puede meter Ujú. una idea desde muy profundo, desde el Ajá. subconsciente, como para que la puedas hacer en un futuro. Es que mira, creo que ahí son dos cosas diferentes, sí. ¿no? La primera de ellas tiene que ver con esta cuestión, por ejemplo, de las famosas regresiones. Que bueno, todos tenemos recuerdos. Mira, aquí sí voy a tener que ser como muy, muy franco. No es algo en lo que yo me haya metido mucho en este asunto de las regresiones. Lo que sí me ha tocado ver en muchas ocasiones es que las personas, cuando están hablando de un evento profundamente significativo en su vida, después de un cierto tiempo comienzan a recordar detalles que quedaban ocultos en una narrativa que ellos mismos creaban de dicho evento. Claro, no hay ninguna certeza de que esos detalles hayan sido verdaderos. Uno supone que lo son porque la persona siente que son verdaderos. Claro. Entonces, si a mí una persona me dice es que en una regresión yo vi cómo me llevaron a tal lugar y todo, yo no tengo nada para entenderlo más que su palabra. Sí, ¿Me claro. explico? Exacto. Y tengo que suponer que esa persona lo cree verdadero. Ujú. Yo por lo menos como profesionista no puedo partir de la idea de que la gente me está mintiendo o que me quiere engañar. Tengo que partir de la ok. idea de que me están diciendo la verdad. Y si esta persona me dice, tuve esta experiencia, yo tengo que creer que la tuvo, que la claro, pasó. que la que la pasó. tuvo. Ah, que la pasó. Ujú. Sí, que lo vivió de esa forma. Ya desde un punto de vista como un poquito más separado de esta cuestión ética profesional que les menciono, pues yo puedo decir, bueno, es que eso es absurdo, ¿no? Pero tengo que creer que la experiencia de la persona ahí está. Lo que sí ocurre, repito, es que las personas tienden a reconstruir detalles de sus memorias conforme los van como dándole vueltas a los recuerdos. Ok. Es decir, un recuerdo que está ahí una y otra vez, eventualmente trae fragmentos de memoria que estaban como escindidos, como separados, Muy ahí. muy ocultos. guardados en Ujú. algún lugar, y de repente tienen sentido cuando la persona es capaz como de vincularlos, Ok. ¿sí? Repito, me ha tocado ver, por ejemplo, casos principalmente de mujeres que insisten en recordar cuestiones que aparentemente son muy irrelevantes, ¿no? Es que yo me acuerdo mucho de mi papá, por ejemplo, cuando me paseaba de chiquita y todo, un recuerdo muy bonito. Pero te das cuenta de que ese recuerdo lo repiten y lo repiten, obsesivamente lo repiten Y en ya terapia. te lo van diciendo con más detalles, ¿no? Ajá. Te lo van platicando otra vez y salen detalles nuevos. A eso te refieres, ¿eh? Hasta que llega un punto en el que hay un detalle que organiza Ya, todo y dice, por eso lo recordaba tanto. O sea, había, digamos, un tipo de abuso sexual de mi padre y yo no lo quería ver, ¿no? O había alguna situación, no sé, que a lo mejor en ese mismo parque donde mi papá me llevaba, en ese parque murió 5 años después y por eso yo estaba mezclando recuerdos. O sea, más que hablar de una regresión, te digo, yo en este asunto de las regresiones sí, la verdad, no estoy muy metido, pero lo que me ha tocado ver es ese fenómeno, Ok. ¿no? Que hay como ciertos fragmentos de memoria que luego se integran a memorias que ya están muy consolidadas y que terminan dándole un significado totalmente nuevo a eso que la persona recordaba. ¿Y de la hipnosis? Pues en eso no ando metido, fíjate, ¿No? pero... ¿Qué podemos determinar de estas personas que hipnotizan y que implantan alguna situación en particular como para que la realicen? Te diré de entrada que no es necesario hipnotizar a alguien para implantarle un recuerdo. Ok. Basta con repetírselo frecuentemente y de manera constante para que eventualmente piense que lo está recordando. Este es un fenómeno que se llama primado cognitivo. Sí, que puede estar hasta en películas, ¿no? Sí, que luego también se O presta en como a teorías visuales, conspirativas y todo, sí.
Pero no, un primado es algo relativamente sencillo. O sea, si tú quieres que las personas consuman un producto, inunda con publicidad de dicho producto, las personas van a comenzar a pedirlo por mero reflejo. Ok. ¿No? Creo que te puedo decir algo, esto no es un fenómeno de ninguna manera paranormal, pero nos puede ayudar a entender esta cuestión. Yo creo que el más grande genio de la mercadotecnia que ha habido en estos tiempos recientes, no sé si fue una sola persona o un equipo de mercadólogos, pero el más grande genio fue al que se le ocurrió ponerle nombres a las latas de Coca-Cola. Ah, ¿No? sí. De hecho, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo que tenían nombres y tenían... Sí, claro. No sé si recuerdan que originalmente las botellas y las latas decían comparte una Coca-Cola con... La idea era que las personas compraran una lata, una botella y se la dieran a la otra persona. O sea, era una onda como de regalarlo. Pero la gente empezó a buscar la lata con su nombre. Ajá, sí. Y una vez leí una explicación a este fenómeno que me parece muy interesante. Es algo que está presente en la humanidad desde hace 2000, 2500 años. La idea de que Dios sabe quién eres. ¿No? Ya. No sé si recuerdan este pasaje bíblico donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, para probar su lealtad a Dios. Sí. Y entonces se le aparece un ángel y le dice, Abraham, no hagas eso, ¿no? Y entonces le da un chivo, un cordero. Un corderito, un ciervo. Un cordero para que lo sacrifique. Que de ahí viene la expresión cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Y cuando a Moisés, por ejemplo, se le aparece Dios en forma de una zarza ardiente, le dice Moisés, y Moisés, ay, ¿cómo sabes mi nombre, no? Y entonces Moisés ahí se convence de que Dios es Dios, ¿no? Claro. Yo soy el que soy. Es algo equivalente, es decir, mira, Coca-Cola sabe cómo me llamo. Ah, ¿no? ya, sí, claro. O sea, ahí está mi nombre, o sea, esta empresa multinacional súper poderosa sabe quién soy. Y ahí va la gente a comprar coca. Es decir, el más grande genio de la mercadotecnia fue el que se le ocurrió ponerle el nombre a las latas de la Coca-Cola, ¿no? Y las personas ya ni siquiera necesitaban publicidad. Simplemente iban a buscar su propio nombre con la esperanza de encontrarlo. Yo nunca encontré el mío, por cierto. No, ni yo. ¿No? Sí, no. Pero ya ven que luego hicieron unos módulos donde podían ahí como que personalizar. Aparte te la personalizaban. Sí. Y se llenó, va a dar risa esto, ¿no? Pero se llenó de Britannies, de Ikers, claro, de Bryans. Porque obviamente los ejecutivos quienes hicieron la campaña no sabían que esos nombres eran tan comunes, tan comunes en México. Entonces, eso es lo que llamamos primado. Cuando un estímulo se presenta de forma tan frecuente que llega un momento en que ya lo recuerdas en automático. Entonces, no necesitas hipnotizar a nadie para implementarle un recuerdo. Simplemente con repetírselo en una situación muy significativa, la persona lo va a comenzar a desarrollar. Sí, que como tú lo dices, ya ahora el primado negativo se presta para conspiraciones, situaciones ya que ya van como en otro contexto, pero que ahora se ha popularizado más ese nombre, ese término pues de primado negativo, que ya te dicen, ¿sabes qué? Te lo ponen así en tu cara, pero no lo captas y posteriormente... Ya alguien que lo captó ya te dice, ya viste esto y de ahí viene todo, ¿no? Sí, es una cuestión que se conoce desde hace muchos años en psicología, pero en los últimos, yo creo, 5 o 6 años se ha popularizado como parte de las teorías conspirativas, ¿no? El famoso primado negativo. Que luego la gente se inventa cosas muy raras, ¿no? Con el primado negativo. Digo, me toca ver... un fotograma de una película donde se ve la imagen de Neil Armstrong en la luna, una foto en la pared, ¿no? El actor es Tommy Lee Jones, y en el fondo del escenario se ve una foto y hay una lámpara y en un plano específico el cable de la lámpara cruza la imagen, y no faltó el que dice, mira, ahí nos están diciendo que el alunizaje fue algo falso, ¿no? Porque se ven los cables que alunizaron. Y dices, bueno, ¿de dónde se saca la gente estas teorías? No, y es que... sabe, ¿no? Y luego viene la parte de la entrevista de Stanley Kubrick. Donde ya dice que le preguntan sobre esta del alunizaje que hizo. Y dice, yo lo hice. Entonces ahí viene como de ¡pum! ¿No? Todo revienta todo el internet y empiezan a salir pues ya lo dijo Stanley Kubrick, ya está en su película. Ejemplo, el Resplandor, que te puso todo como pequeñas, ¿cómo se puede decir? Referencias a que él hizo este tipo de evento. Y entonces dices, bueno, o sea, creer, no creer, ahí está, pero bueno. Exacto.
Que esto nos remite al punto que les comentaba de este psicólogo, ¿no? Que hace el experimento con los dibujos. Ajá. Una cosa se multiplica y se va convirtiendo, se convierte en algo familiar hasta que se convierte en algo tan familiar que ya no se modifica. Claro. Y se cristalizan las creencias generales de las personas. Por eso te digo, no necesitas hipnotizar a nadie para meterle una creencia, ¿no? Claro. De hecho, hay un mito por ahí que dice que la mente humana es lo más poderoso que hay, y no es cierto. Es una de las cosas más fácilmente manipulables que existen. Lo más débil, ¿no? Es una de las cosas más débiles que tenemos, ¿no? Nuestra propia capacidad de razonar. Y no es por demeritar al género humano, es porque eso es parte de lo que somos. Claro. Es decir, tendemos a buscar aquello que nos resulte menos complejo. Algo que responda más a nuestras propias ideas y nuestras propias creencias. Como a nuestra conveniencia, ¿será? A nuestro bienestar, podríamos decirlo así, ¿no? No siempre a la conveniencia, pero sí a lo que nos resulta más fácilmente asimilable. Entonces, bueno, en esta cuestión de lo de la hipnosis, te digo, no necesitas hipnotizar a nadie para meterle un recuerdo. Es algo más fácil todavía. Y ahorita tan popular que ha estado. Muy popular. Sí, y mira, nada más como para cerrar con este tema, la hipnosis fue descartada por Freud 1800 y pico, porque se dio cuenta de que él fue uno de los primeros estudiosos de la mente que trató de utilizar la hipnosis como método clínico y se dio cuenta que no servía. Okay. O sea, la abandonó en 1890 y tantos como método clínico y hay gente que sigue creyendo que es un parte de... que es algo que los psicólogos le ocultamos a la gente. No es cierto. La verdad es que hace más de 100 años que la hipnosis no tiene relevancia, ¿no? No tiene relevancia clínica realmente, ¿no? Vaya. Sé que es difícil de creer para mucha gente, pero de verdad, o sea, y antes de que digan algo, no hay ninguna gran institución aquí pagándome por decir esto. No tiene nada que ver. Dejen sus preguntas. Vengan sus preguntas. Bueno, Gabriel, pues si tienes algo que comentarle a Javier para despedirnos esta noche. Pues darle las gracias por haberse tomado el tiempo a venir a nuestro podcast y estuvo muy rápido el programa. No, a mí se me pasó Espero rapidísimo. Que te dejen muchas preguntas, eso sí lo espero. Y aviéntate el comercial, ¿dónde te pueden encontrar otra vez? Ok. Bueno, mira, como te decía, yo no tengo redes sociales públicas, son redes personales, pero si me buscan en cualquier red social, busquen con el hashtag JRL2099. Okay. Y así me pueden encontrar, ¿no? Estoy con mi nombre en todas las redes, no crean que tengo un nombre ahí medio raro, ¿no? O sea, Javier Rodríguez López, JRL2099, y ahí me pueden encontrar, ¿no? Perfecto, Javier. ¿Y algo con lo que quieras despedirte al respecto de pues este tema paranormal, de lo que hacemos cada noche aquí Gabriel y yo, y que le damos la oportunidad a la gente de que se exprese libremente y dándole, claro, la importancia de cada historia y respetando a cada persona y creencia de cada una? Sí, claro. Bueno, me gustaría cerrar con algo que a lo mejor no tuvimos chance de decir por el tiempo del podcast, pero yo traía aquí como un acordeoncito, ¿no? Sobre los diferentes psicólogos que han abordado estas temáticas. Perfecto, adelante. Es mucho, o sea, voy a mencionar nada más rápidamente algo, pero es un campo de estudio que se ha despreciado mucho. A mí me parece que tiene mucho valor, no tanto, aquí sí quiero dejarlo muy claro, no tanto porque yo crea en la existencia de lo paranormal. En lo que creo es que lo paranormal tiene mucho valor para la gente. Y me parece que en ese sentido tenemos que tomarlo como un campo legítimo de estudio, tanto los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras. Mucha gente suele como despreciarlo simplemente por decir, no, es que eso no tiene ningún tipo de asidero racional. Sí, pero eso no es importante. Lo importante es que tiene importancia social. ¿Sí me explico? Es como si yo dijera, la Virgen de Guadalupe no existe. Tal vez fácticamente no, pero te das cuenta de lo importante que es para la gente cada 12 de octubre, por ejemplo, cada 12 de diciembre, y te das cuenta de que es un fenómeno social masivo, real y masivo, y que además es muy, muy importante, ¿no? Entonces me parece que si alguien por ahí que escucha el podcast, por ahí siente que estamos diciendo barbaridades, creo que sí vale la pena que piense que no estamos tratando de pensar eso, no estamos tratando de pensar que se trata de algo que tiene realmente importancia y que al menos dentro de un campo social tiene validez como campo de estudio, y es algo que los psicólogos hemos despreciado, ¿no? A mí me interesan mucho las teorías de la conspiración, no porque yo sea conspiracionista, sino porque me interesa qué onda con esta gente, ¿no? Que no es tonta. También me interesa este asunto de lo paranormal por los mismos motivos, ¿no? Porque finalmente
mucho de lo que las personas llevan a clínica tiene que ver con creencias y con elementos tan arraigados que uno no puede quitárselos, vamos. Claro. Uno entiende lo importante que es para la gente esto, ¿no? Entonces sí me gustaría como dejar ese punto. Que no se pueda demostrar científicamente, de eso no se sigue o no continúa lógicamente que no exista. Indica que no tenemos herramientas o no tenemos conocimientos específicos para poder determinar su falsedad o su existencia. Pero de que las personas lo viven, ¿no? Por muy paradójico que parezca. Exacto, sí, ¿no? Así es. ¿Te gustaría hablar de alguno de estos psicólogos al respecto? Bueno, mencioné por ahí a Freud. Hubo por ahí, por ejemplo, Carl Gustav Jung también tuvo este acercamiento. Y otros autores, por ejemplo, como William James, que él fue un psicólogo pragmático, que es una de las corrientes más científicas de la psicología, él también creía. Y autores literarios que curiosamente se caracterizaban en su literatura por ser profundamente racionales, eran muy creyentes. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock, de Sherlock Holmes, el tipo era creyente en el espiritismo. Y curiosamente, personas que hicieron del espiritismo su modo de vida eran no creyentes, como Harry Houdini, ¿no? El famoso mago. Sí, el mago. Él era muy, muy escéptico y de hecho se dedicó a desenmascarar charlatanes durante la última parte de su vida, y sin embargo su modo de vida era precisamente hacerle creer a las personas que tenía poderes. Claro, él era honesto, cobraba por eso. Sí, no, sí, claro. Y cuando vas a un espectáculo de magia pagas porque te engañen, ¿no? Sí. Entonces hay como muchos autores, ¿no? Bueno, ahorita mencioné William James. Hay otro autor que se llama Eysenck. Él es uno de los desarrolladores de una de las teorías de la inteligencia más famosas que hay. Y de hecho casi todos los test de inteligencia están basados en la obra de Eysenck. Y él también tenía esta idea, ¿no? Él de que creía, existía. ¿no? Sí, quería creer que había elementos de carácter paranormal. Entonces, yo ni los niego ni los afirmo. Entiendo que son importantes, entiendo que funcionan para muchas personas y entiendo que en una de esas me toca experimentarlos directamente, y ahí tendría que plantearme yo si cambio esta postura o si lo puedo explicar de otra manera. A partir de hoy, ¿no? A partir de este podcast. Vamos a ver, ¿no? A ver cómo funciona eso. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros esta noche. Pero antes de despedirnos, bueno, nosotros lo que hacemos antes de terminar el podcast es hacer la recomendación de la noche. Y la recomendación de la noche es hablar de alguna película, libro o serie que trate de algún proceso paranormal, terror o algo por el estilo, que pues la gente la podamos recomendar para que la gente lo vea. Correcto. Empiezo por las películas. Perfecto. Por una en específico. La película se llama El bebé de Rosemary. Oh, sí, claro. Para la audiencia, quien no la ha visto, hágase un favor y véala. Sí. No vamos a hacer spoilers, nomás vamos a decir que en el último minuto se resuelve si nuestra protagonista tiene una experiencia paranormal o si nomás está loca. Sí. Literalmente en el último minuto se resuelve eso, ¿no? Es una muy, muy buena película. Excelente. Y a mí me encanta, es una de mis películas favoritas. Excelente. Sí, mucho. Y bueno, lo que le comentaba a Pac-Man, ¿no? Acá nuestro producer, que el soundtrack se me hace absolutamente maravilloso, es horroroso, pero hermoso. O sea, es música muy bonita, pero terrorífica, de verdad, ¿no? Claro. Bueno, eso en cuanto a las películas. En cuanto a los libros, aquí sí me voy a ver un poquito menos condescendiente. Recomendaría dos. Uno que se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, un astrofísico estadounidense fallecido hace como 25 años. En este libro Carl Sagan nos muestra todos los errores que las personas cometemos a la hora de interpretar los fenómenos que consideramos como paranormales o fuera de la razón. No significa que los esté desmintiendo, nos dice cómo nos equivocamos al razonarlos. Muy bien. Sí, es un libro que lo pueden encontrar ya fácilmente en digital. Perfecto. La editorial es Planeta, si mal no estoy. Y bueno, es fácilmente encontrable, ¿no? Y otro, que es todavía más cínico, o sea, porque Carl Sagan nomás te da como herramientas. Sí, la introducción ahí. No, pero es una burla abierta, ¿no? A lo paranormal. Y creo que si alguien de aquí es creyente,
también tiene que darse el tiempo de buscar la opinión contraria, ¿no? Claro. Porque cuando uno se queda nada más con lo que cree, Que luego Sí, nomás se es- convence a sí mismo. Así es. El libro se llama así textualmente Fraudes Paranormales. Muy bien. El autor es James Randi. James Randi. James Randi, él fue un ilusionista, falleció hace poco también. De hecho, de aquí se surgió otra recomendación. James Randi fue un ilusionista. Por una lesión en la espalda tuvo que dejar de hacer actos de escapismo y se dedicó a desenmascarar gente que cobraba por verlos, ¿no? O sea, hacer fenómenos paranormales. Entre ellos a Uri Geller, el famoso psíquico israelí que doblaba cucharas. Ah, ¿no? sí. Sí, o sea, ya recuerdo sí. eso, sí. No, lo hizo pedazos, o sea, demostró que eran simples trucos de magia y no muy complicados además, ¿no? Ujú. Y James Randi dedicó mucho de su vida a desenmascarar charlatanes. Y de hecho de esto se desprende otra recomendación, que es un documental que está en Netflix, que es precisamente sobre la vida de James Randi. El libro se llama El mentiroso honesto. Ok. Es un muy buen documental donde aborda, pues ahora sí que todos estos problemas de cómo las personas a veces se dejan engañar por la necesidad de creer. Ujú. ¿Sí me explico? Así es. Entonces, me parece que esas serían, ¿no?, las recomendaciones que podría recomendaciones. dar para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿no? No, pues, Excelente, ¿no? interesante, Pues, sí. Claro. Esperamos que nos dejen otra vez sus preguntas y que nos digan qué les pareció la película y Y los libros. los libros. Exactamente. Y Aquí en la caja de pues, comentarios. ojalá que volvamos a tener otra vez de invitado a Pues Javier. va- La verdad, va a tener que venir otra superinteresante. vez. Vamos a tener que hacer Si nos una acepta. parte 2 No, si y nos si nos acepta. acepta, Claro, ajá. claro. No, claro, por supuesto. Y la verdad, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Agradecerle a ti también, Gabriel, a toda la producción, a todos nuestros suscriptores y a toda la gente que no se pierde, pues cada semana, el capítulo de Tercera Frecuencia. Y también estar en este gran lugar. Sí, claro, así es. Hay que recordar este lugar que es Storylab MX, el cual nos ayuda muchísimo a que se realice todo esto y pues ver toda la tecnología que tiene, pues también es impresionante. ¿Cómo te sentiste aquí en el set? Muy a gusto. La verdad está... Un poquito de frío, pero Está un poquito frío, pero la verdad Está muy tenemos bien, ¿no? todo para producir Ya no un traigo podcast. un pulmón, pero aquí se puede hacer desde Todo. videos, sesiones fotográficas, Todo. live, podcast Y novelas, si y quieres. novel, lo que sea aquí se Lo puede que ver sea en aquí este se puede excelente hacer. lugar. Tenemos todo para El que equipo se está muy pueda hacer. completo. Así es. Y de hecho, por ahí en el capítulo anterior, en uno de los capítulos anteriores, ya vieron lo que hicimos en el Panteón y la exploración. Se hizo con este gran equipo de aquí de Storylab. Así es, se hizo con Para este equipo. que, si lo que necesiten, vayan y visiten la página para que chequen todo el equipo y que mencionen que lo vieron aquí en Tercera Frecuencia para que haya algún tipo de beneficio, ¿no? Así es, así es. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Y pues como cada noche, si no hay nada más que decir, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera Frecuencia. Sí son